Shalom Obraja, Erev Shabbat Kodesh, Perashat Tetzaveh. Este Shabbat es Shabbat Zahor. Recuerda lo que te hizo Amalek. Este Shabbat, que es el Shabbat inmediatamente previo a Purim, leemos como maftir los pesukim finales de Perashat Ki-Tetzeh, que introducen el mandato de destruir a la malvada nación de Amalek y recordar siempre su crimen contra Bnei Israel. La campaña de Am Israel contra Amalek es uno de los casos llamados Milchemet Mitzvah, en una guerra que estamos obligados a librar. La Halajá también reconoce el concepto de Milchemet Reshut, una guerra que no es obligatoria, pero sí permisible en ciertas condiciones. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, al presentar la lista de mitzvot que, en su opinión, el Rambam omitió erróneamente de su lista, analiza la cuestión de si se requiere consultar con los Urim Betumim, con el oráculo, el sacerdote, la palabra de Hashem, antes de emprender la guerra. El Urim Betumim era un dispositivo similar a un oráculo, como les decía, usado por el Kohen Gadol, que respondía a las consultas sobre asuntos de interés nacional a través de la iluminación de sus letras, que tenían el Hosh, el Mishpat, en el pectoral, para deletrear la respuesta dada. El dispositivo se consultaba ocasionalmente cuando la nación estaba decidiendo si ir o no a la guerra, y según el Ramban, esta consulta era obligatoria. Antes de librar cualquier tipo de batalla, ya sea una Milchemet Mitzvah o Milchemet Reshut, Bnei Israel primero debían buscar el permiso a través de esta práctica llamada Urim Betumim. El Ramban cita como fuente de esta obligación el pasuk del Humash Bemidbar sobre el nombramiento de Yehoshua como sucesor de Moshe. Él, se refiere a Yehoshua, se presentará ante Elazar, el sumo sacerdote, que era el descendiente de Aarón, el hijo, y consultará a través de él acerca de la decisión de Urim y Tumim, y conforme a él saldrán. El autor de Keli Hemdab analiza este tema y señala que el Rambam omitió esta obligación de su lista de mitzvot porque consideró que esta consulta era opcional. En su obra Mishneh Torah Nilchot Melachim, capítulo 5, Halajá 2, el Rambam dictamina que antes de llevar a la nación a una Milchemet Reshut, el rey debe recibir la autorización del Sanedrín. Antes de embarcarse en una Milchemet Mitzvah, escribe el Rambam, el rey no requiere ninguna autorización. Rambam no menciona aquí en absoluto el requisito de consultar con los Urim Betumim antes de iniciar una guerra, incluso Milchemet Reshut, una milchama no obligatoria, y por lo tanto sostuvo claramente que esta consulta era opcional y no un requisito previo para hacer la guerra. Después de notar esta disputa entre el Rambam y el Ramban, el Hemdat Israel procede a plantear la pregunta: ¿por qué Rambam requirió que el rey consultara, requirió que el rey consultara con Urim Betumim antes de iniciar una Milchemet Mitzvah, como una batalla contra Amalek? Es una batalla que hay que hacerla, es una mitzvah. Supongamos que el Urim Betumim respondiera negativamente, negando a la nación el permiso para emprender esta guerra que la Torah obliga. Aparentemente, deberíamos aplicar en tal caso la famosa regla de Lo Bashamayim Hi, o sea que ninguna fuente profética puede suspender o anular la ley de la Torah. Hashem nunca transmitirá un mensaje a través de la profecía o cualquier medio similar que llame a la abrogación de una sola ley de la Torah. Y la Torah ordena lo que hay que hacer con Amalek. Es lógico que el rey no preste atención a la respuesta de los Urim Betumim, que aconsejan no emprender una guerra obligatoria. Por lo tanto, parece difícil entender por qué, desde el punto de vista de Ramban, la Torah requiere consultar los Urim Betumim antes de realizar una Milchemet Mitzvah. El Hemdat Israel responde sugiriendo que el Ramban siguió el punto de vista del Sefer HaChinuch, Mitzvah 425, quien indica que la obligación de erradicar a las 7 naciones cananeas se aplicaba solo cuando no implicaba una amenaza para la vida. En situaciones en las que un miembro de Am Israel tuviera que poner en peligro su vida para hacer la guerra contra los pueblos canaanitas,
no estaba obligado a hacerlo. El Minhat Jinuj cuestiona este fallo, afirmando que por definición una mitzvah para hacer la guerra requiere arriesgar la vida y por lo tanto los hijos de Israel están obligados a hacer la guerra en situaciones de Milhemet Mitzvah, incluso cuando esto implica poner en peligro sus vidas. Si el Ramban siguió el punto de vista del Jinuj, que los Benei Israel debían realizar una Milhemet Mitzvah solo cuando esto no implicara una amenaza para la vida, quizá podamos entender por qué consideró obligatorio consultar primero los Urim Betumim. Estamos hablando de Ramban Nachmanides. El propósito de esta investigación era determinar si las condiciones eran seguras o no para iniciar el conflicto dado. Y la respuesta de los Urim Betumim, el oráculo, la respuesta de Hashem, establecería si se aplicaba o no la mitzvah de hacer la guerra. Por lo tanto, en este complejo tema que discute la Gemara y los distintos comentaristas medievales, explica el Gemdat Israel, el Kohen Gadol le pediría a los Urim Betumim, no por una decisión halágica, si la batalla dada estaba justificada o no, sino más bien por la cuestión práctica de si la batalla pondría en peligro la vida de Benei Israel. Y esto obviamente es muy importante como para poder saber cuál era verdaderamente la definición de una Milhemet Mitzvah. Shabbat Zachor. Recuerda lo que te hizo Amalek a la salida de Mitzrayim. Esa es la batalla, la guerra de Mitzvah que tiene el pueblo de Israel, Milhamá la Hashem ba Amalek, de Dios para con Amalek, Midor Dor. Shabbat Shalom umeborach.